Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy os vamos a hablar de un tema que también siempre suele tener muchas dudas en clase. Y es el uso de dos verbos que son fundamentales en la lengua española y son el verbo ser y estar. No os vamos a hablar sobre el uso de cada uno de esos verbos, sino de cuándo hay dudas entre usar uno o otro. Bien, pues fundamentalmente vamos a hablar de una primera diferencia entre esos dos verbos, que sería lo que hace referencia a las cualidades. Y tenemos las cualidades esenciales o las cualidades que no son esenciales, que no son permanentes o que dependerían de la apreciación del que habla. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, las cualidades esenciales serían la nacionalidad o la procedencia. Yo soy española y yo estoy en Madrid, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, cuando nos referimos a las cualidades que son dependiendo de la apreciación del que habla, podríamos decir, por ejemplo, que María está gorda. Para mí está gorda, a lo mejor para otra persona que la vea, pues no. Y voy más allá. Si yo considero que María siempre ha sido una persona delgada, pero ahora circunstancialmente está gorda, puedo decir así, María está gorda, siempre ha sido delgada y ahora está gorda. ¿Entendéis? Son cosas que se pueden cambiar con el verbo estar, una cualidad que no es permanente, que no es esencial de esa persona, y en cambio con el verbo ser, sí. Yo soy española, no hay cómo cambiar eso, ¿vale? ¿De dónde procedo? ¿De dónde vengo? Yo solo tengo una procedencia. En cambio, a lo largo de mi vida puedo ir cambiando mis cualidades físicas, ¿vale? O otro tipo de cualidades, siempre que se puedan cambiar, que no sean permanentes, estar. Siempre que son innatas a una cosa, pues ahí utilizamos con el verbo ser. Es el caso, por ejemplo, también de la profesión. ¿Qué nos encontramos con la profesión cuando vamos a utilizar un verbo u otro? La profesión con el verbo ser es la profesión que tú consideras que es la tuya. Por ejemplo, yo soy profesora de español. En cambio, con el verbo estar lo utilizaríamos para profesiones que no son permanentes, que no son lo que consideras que es tu profesión, sino que es algo que estás haciendo temporalmente. Un cargo que ejerces de momento temporalmente. Por ejemplo, yo soy profesora, verbo ser, pero estoy de camarera, verbo estar. Es algo que yo considero que ejerzo en este momento, pero que no es mi profesión. ¿Qué, por ejemplo, utilizaríamos en el caso de las cualidades también para algo que es permanente? Pues la materia, y ahí siempre lo utilizamos con el verbo ser, ¿no? Algo que es de madera, algo que es de papel, no puede cambiar. Esto es de papel y nunca va a dejar de ser de papel. Si fuese de otro material, ya no sería esto, sería otra cosa. Con lo cual, el verbo ser hace referencia a características de la materia que si las cambiamos, lo que sea de lo que estemos hablando va a cambiar también. ¿Ok? Y luego, por ejemplo, nos encontramos también con una cualidad permanente, lo que decíamos antes, o una cualidad que depende de la apreciación del que habla, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que la comida está fría porque me parece que está fría, o el café está muy caliente para mí, no consigo bebérmelo. Pero en cambio para ti el café puede estar templado o incluso frío, dependiendo de cómo te gusta a ti el café o de la apreciación que tú tengas de la temperatura en ese momento. Y en cambio, cuando hablamos del verbo ser, decimos que el agua es incolora, o que el café es marrón, o que el café es negro, dependiendo, ¿no? Pero siempre es una cualidad que no cambia, ¿vale? Una cualidad que no cambia, una cualidad que todo el mundo entiende que es así, sería con el verbo ser. Una cualidad que depende más de la persona que habla, exactamente igual cuando hablamos con los adjetivos, que alguien sea gorda o esté gorda, depende de cada uno, ¿no? Que algo, el agua es incolora, insabora, no hay cómo cambiar eso, eso es una apreciación que todo el mundo va a hacerte. En cambio, que el agua esté fría o esté caliente cuando vayas a bañarte a la playa, eso ya es una apreciación muy tuya, ¿no? Muy personal. Vale, otra diferencia que nos encontramos es con respecto, por ejemplo, a algo que te caracteriza, ¿no? Una persona que es simpática. Y el verbo estar siempre lo vamos a utilizar para algo que te ubica. Por lo tanto, algo que te caracteriza, verbo ser, algo que te ubica, verbo estar. Yo soy simpática y estoy en Madrid.
O ese gato es muy bonito y está encima del tejado, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con respecto al precio de las cosas. Cuando el precio de algo es su precio normal, el precio de siempre, utilizamos el verbo ser. ¿Cuánto es este bolígrafo? Son 15 euros, ¿vale? Pero en cambio yo te digo, algo que está a un precio que no es el suyo normal o algo que suele tener variaciones de precio, por ejemplo, en el caso de la fruta o la verdura, yo llego a la frutería y digo, ¿a cuánto están las manzanas? Y tú dices, están a 2 euros el kilo, ¿vale? Ahí jugamos con el verbo ser o el verbo estar, dependiendo de si consideramos que es su valor normal o el precio está alterado por alguna cosa o ha cambiado por alguna cosa, ¿vale? De todas maneras, ahí depende también mucho de quién habla. Hay personas que utilizan el verbo estar, personas que utilizan el verbo ser, ahí es un poco más difusa la línea para diferenciar un verbo y otro. Y luego podemos hablar también de la fecha. Por ejemplo, ahí ocurre lo mismo. Dependerá de quién lo diga, utilizará el verbo ser o el verbo estar. Yo te puedo decir que hoy es 3 de mayo o que estamos a 3 de mayo y no varía, el significado es exactamente el mismo, ¿vale? Y por último, si hablamos de dónde va a suceder un evento, dónde va a suceder una cosa, ahí utilizamos el verbo es, el verbo ser. ¿Dónde es el concierto? Es en la sala de música. ¿Dónde será el partido de fútbol? Será en el estadio del Real Madrid, ¿vale? Entonces, cuando algo tenemos que decir dónde va a suceder una cosa, dónde va a pasar un evento, ahí utilizamos el verbo ser. En contraposición al verbo estar, que como ya decíamos antes, va a expresar siempre la localización, la ubicación de un evento, de una persona, de una cosa. Bueno, pues estas han sido las principales diferencias, espero que os haya quedado más o menos claro. Y ahora quería deciros otra cosa importante con respecto a estos dos verbos, y es algunos adjetivos que van a cambiar su significado dependiendo si utilizamos el verbo ser o el verbo estar. No están todos aquí, solamente algunos, pero es para que os hagáis una idea que efectivamente el utilizar un verbo u otro puede incluso hacer cambiar el significado del adjetivo. Primer adjetivo que nos encontramos, listo. Una persona que es lista es una persona que es inteligente, que es astuta. Una persona que está lista es una persona que está preparada. Juan es listo, es inteligente. Juan está listo para salir, ya está preparado para salir de casa. Verde, una cosa que es verde, es una cosa que es de color verde. El aguacate es verde. En cambio, una cosa que está verde, o una persona que está verde, es una cosa que no está madura. Una persona que no es madura todavía para hacer una determinada cosa. Por ejemplo, esta manzana es verde, es porque es una manzana de color verde. Pero si yo digo esta manzana está verde, es porque la manzana no está madura. Todavía no está en su punto de maduración. Y si me refiero a una persona, yo te digo, ay, Juan está todavía muy verde en este trabajo. Pues todavía no se ha adaptado bien, está todavía aprendiendo. Con atento. Una persona que es atenta es una persona que es cortés, que es educada, que está pendiente de los demás. En cambio, una persona que está atenta es una persona que está prestando atención a algo que está pasando en ese momento. Juan es atento es una persona que es amable, que es una persona que es educada, que es cortés. En cambio, Juan está atento a lo que dice la profesora. Está prestando atención a lo que la profesora dice en este momento. Bueno, cuidado, porque no es lo mismo ser bueno que estar bueno. Una persona que es buena es una persona que tiene buen corazón. Una persona que está buena es una persona que es físicamente impresionante, ¿vale? Alguien que está muy bueno es alguien que nos encanta físicamente. Con malo ocurre, pues, lo contrario. Alguien que es malo es alguien que tiene mal corazón, y algo que está malo es algo que no sabe bien. La comida no está mal, está mala, no sabe bien, está rara. Luego tenemos, por ejemplo, parado. Alguien que es parado es alguien que no se mueve mucho, no es muy despierto, no es muy ágil, es una persona muy quieta, muy tranquila. Y en cambio, alguien que está parado es o porque está parado o porque no tiene trabajo en ese momento. Y luego, por último, se quiere poner el ejemplo de rico. Alguien que es rico es alguien que tiene mucho dinero,
y alguien que está rico es pues que tiene buen sabor. Esta comida está riquísima, está maravillosa. Bueno, pues esto no son todos, ya os he dicho, hay otros, pero yo creo que ya os sirve para haceros una idea de lo importante que es utilizar el verbo ser y el verbo estar adecuadamente, ¿vale? Entonces, esto es todo por hoy. Espero que disfrutéis mucho, mucho, mucho del carnaval que ya está llegando. Y nos vemos de aquí a 15 días. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Acordaros de la gran Lola siempre, ¿eh? Si nos queréis, compartid, comentad, dadle a me gusta. Chao, chao, chao. Muchas gracias.